Ok, vamos a iniciar nuestra clase de hoy eh, revisando todos aquellos componentes que ustedes debieran conocer, pero hay un viejo refrán que dice que hay cosas que por obvias no se dicen y por no decirlas se olvidan. Entonces yo voy a recurrir a este viejo refrán y vamos a hacer algunos recuerdos importantes porque mi interés es que les vaya muy bien en este curso y para ello es bueno tomar algunas precauciones que en el primer semestre estuvieron un poco olvidadas por las condiciones que ustedes ya conocen. Voy a compartir pantalla y vamos a revisar algunas cuestiones generales. Vamos acá. Este programa lo recibieron, ¿verdad? El programa de asignatura. Sí, Sí. profe. Ah, fantástico. Entonces, aquí tienen que tener algunas cuestiones claras, que este es un curso teórico práctico, ¿ya? Teórico práctico. Y hay una unidad que voy a ver cómo la resolvemos, que es la unidad de antropometría y composición corporal, porque yo se las voy a enseñar de nivel teórico, pero lo ideal es que podamos avanzar hacia ver si podemos tener algún taller práctico, ¿ya? Cuando retornemos a la universidad en lo posible, ¿ya? Porque ahí yo tengo todos los instrumentales y para poder enseñarle algunos software y para poder trabajar sobre antropometría y composición corporal en vivo, ¿ya? Así que hoy día vamos a empezar sobre evaluación de estado de salud de algunas cuestiones laboratoriales y otras cuestiones que no son laboratoriales, para poder entenderlas, y capacidad física en diferentes grupos etarios. Entonces, en esta capacidad física vamos a ver en niños, en adultos sedentarios y en tercera edad, ¿verdad? Las notas, ¿cómo vamos a poner? En la unidad 1, un coeficiente 2, que es un informe de estos test que vamos a trabajar, que ustedes van a diseñar, construir, buscar y nos van a enseñar. Después vamos a validar un trabajo y después vamos a diseñar un test recurriendo a las tecnologías que podamos disponer. Entonces, este programa, en síntesis, es el que vamos a desarrollar en este semestre en la medida de lo posible. Vamos a acercarnos, ojalá, hacia trabajos laboratoriales. Si no, vamos a buscar algunos trabajos que hemos diseñado con el profesor Báez para poder compartir con ustedes en términos de cápsulas, de cómo se hacen los trabajos en laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer para que... vamos acá. Yo quiero compartir esta pauta. ¿Se ve la pauta? Sí. Ah, no. Evaluación de la Se actividad ve tu física. pantalla. ¿Sí? ¿Se ve o no? No se ve No, la no se carpeta. ve. Muy bien, vamos a ver. Nos vemos acá. Compartimos pantalla. Esta, ¿se ve? Sí. Sí, ahora sí. Ya, bien, excelente, excelente. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo cómo se ponen y cómo se pusieron las notas en el primer semestre. Porque todos los temas tratados deben incluir un marco teórico. ¿Qué significa marco teórico? Veámoslo.
lo primero que a uno se le ocurre es decir, definir los conceptos. No, definir los conceptos es solamente definición de conceptos. Por ejemplo, antropometría. Para entrar un poco en el tema de antropometría. Yo puedo decir, antropometría es la medición del cuerpo humano. Muy bien, eso está perfecto. Sin embargo, ¿cuál es Profe, la teoría? disculpe que lo interrumpa, pero dice la Diana si la puede aceptar, por favor. ¿Cómo no? Por supuesto, sí, que no la veo aquí. No, no la tengo aquí para entrar. Apenas aparezca, me pide aceptarla, pero no la tengo. ¿Eh? Vamos a ver acá. Bueno, apenas aparezca, que siga solicitando y yo la voy a incorporar. Entonces, cuando decimos antropometría, normalmente lo primero es decir, vamos a medir el cuerpo humano. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a medir del cuerpo humano? ¿Cómo vamos a medir ese cuerpo humano? ¿Por qué y para qué vamos a medir ese cuerpo humano? ¿Qué ventajas nos da medir ese cuerpo humano? Entonces, por un lado está la antropometría y por otro lado está la composición corporal. La composición corporal es cómo se compone este cuerpo, que es diferente a la antropometría, que es medir segmentos. Es medir partes del cuerpo, la cabeza, los dedos, las manos, la longitud del tronco, la longitud de las piernas, la estatura, el perímetro del pecho, en fin. Eso es antropometría. Pero composición corporal es otra cosa, es decir, nuestro cuerpo humano está conformado por piel, huesos, vísceras, músculos. Entonces, cuando hablamos de somatotipo, tenemos que ver qué forma tiene este cuerpo y cómo se compone este cuerpo. Y ahí ya estamos entrando a hablar del marco teórico. Entonces, cuando hablamos de marco teórico, no solamente vamos a decir eh, lo que significa la definición del concepto, sino que hay que ir a la profundidad del para qué sirve, cómo lo vamos a ocupar, de qué manera lo vamos a ocupar, etc. Entonces, eh, cuando hablamos sobre un tema en específico, tenemos que ir al marco teórico, a la teoría que nos entrega tanto los conceptos, las definiciones, para qué sirve, cómo se usa, los componentes, etc. Eso es un marco teórico, ¿ya? Muchas personas confunden el marco teórico con la definición conceptual. Eso debe quedar claro ahora para que ustedes no cometan el error de pensar de que la definición conceptual tiene que ver con marco teórico. La definición conceptual es parte del marco teórico. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque fíjate que... Profesor, Sí, disculpe, dime Tomás. entonces usted tiene como exigencia la definición de conceptos dentro del marco teórico o solamente Claro, usted porque la si tú solicita? vas a hablar de potencia aeróbica, por ejemplo, tú tienes que decir, bueno, la potencia aeróbica significa tal cosa y se compone y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la definición del concepto es parte del marco teórico. ¿Ya? Pocas gracias. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar prueba o trabajos, bueno, supongamos que el objetivo del trabajo de hoy día es definir eh, el índice de masa corporal. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la tarea? La tarea es pesar en kilogramos y gramos y medir en metros y en centímetros a una persona. Esas son las tareas que tienen que estar definidas.
Por ejemplo, ¿qué materiales utilizaríamos si vamos a medir peso y talla? Decir una balanza, que no es lo mismo que decir una pesa, que la mayoría de las personas decimos pesa por querer decir balanza. Y en la balanza tenemos que decir qué precisión tiene esa balanza. Y el mayor problema que tenemos acá es saber si esa balanza está calibrada o no. Por ejemplo, si usted tiene una balanza en su casa, ¿cómo sabe si está calibrada o no? ¿Se le ocurre cómo calibrar su balanza en la casa? Un dato. Si usted toma un paquete de arroz o de azúcar que pesa 1 kilo, usted lo pone sobre la balanza y la balanza debe indicar 1 kilo. Esa es una forma de establecer la confiabilidad de la medición, es decir, la precisión con que estamos midiendo. Pero supongamos que su balanza pesa 800 gramos, el kilo que usted ha puesto ahí. Entonces usted debe poner en su informe que su balanza está descalibrada y tiene un error sistemático de 200 gramos, que por cada kilo de peso tiene un error sistemático de 200 gramos. Y si usted se sube a la balanza y usted pesa 50 kilos, ¿cuál es el error sistemático que tiene ahí? Si es 200 gramos por kilo de peso. Dos por 5, 10, exactamente. Tiene 10 kilos de peso que están por error de la balanza. Y esa es una forma de calibrar y de establecer alguna corrección a la balanza con que usted se midió. Esto se llama establecer la confiabilidad de la medición, es decir, saber si el instrumento está bien calibrado. ¿Bien? Lo mismo hacemos cuando vamos a medirnos. Cuando nos vamos a medir, la wincha de nosotros está bien calibrada. ¿Cómo podemos saber si está calibrada? Por ejemplo, si es una wincha de medir flexible, de las que usa la mamá o los que usa uno en el costurero. Compara 1 metro de esa wincha con 1 metro de una wincha fija, de estas que usan los maestros, que son fijas, por lo tanto no está sometida a extenderse o a contraerse. Y así podemos establecer si la wincha de medir que estamos usando también es confiable o tiene algún nivel de falta de precisión o diferencia en la precisión de la medida. Eso es para cada instrumento que vamos a utilizar, saber qué nivel de precisión tiene. La forma de administración, ¿qué significa esto? Significa que cuando yo administro, digo, bueno, a la persona yo le explico lo que vamos a hacer, le pido que tome asiento, le pido que se descalce, etc. Y usted escribe cómo administra el lugar, que es una habitación confortable, luminosa, o si hay algunos problemas porque hay personas cerca, entonces las personas, en fin. La forma de administrar es muy importante porque, por ejemplo, a mí que me gusta mucho medir, veo que hay personas que no les gusta que otras personas escuchen cuántos kilos de peso está arrojando la medición. Entonces, hay cuestiones que son bastante privadas y hay que cuidar esa privacidad de las personas, ¿ya? Lo mismo vamos a ver después cuando veamos los pliegues, cuando midamos cuántos milímetros tiene el pliegue tricipital, por ejemplo, o el bicipital o el subescapular, que son trabajos más bien que uno lo hace
sin necesidad de que los demás se enteren, no hay por qué, a menos que después arrojemos una planilla y con esa planilla podamos trabajar y establecer eh, algún informe, ¿ya? Entonces, la forma de administración tiene que estar dicha. Por ejemplo, si vamos a medir la frecuencia cardíaca o la presión arterial, debemos saber si la persona toma algún medicamento y lo tomó en la mañana temprano y eso modifica la tensión arterial porque está tomando algún medicamento que hace que disminuya la presión arterial, pero por una cuestión medicamentosa. Lo mismo en la frecuencia cardíaca. A veces las personas llegan muy agitadas y es porque en la mañana han tenido algún problema o tienen en ese momento algunos problemas y algunas preocupaciones y eso les tiene alterada la frecuencia cardíaca. Entonces, todas estas cuestiones son tan obvias. Sin embargo, hay que preguntarle a las personas si se siente bien, si está tranquila, si está relajada. O, por ejemplo, si ustedes van camino a algún lugar y hay un accidente, ese accidente les deja alterados no por un momento, sino que a veces les deja alterados por un día o dos, porque el impacto a veces es tan alto que les modifica la presión arterial, les modifica la frecuencia cardíaca. Entonces, es muy importante saber en qué condiciones vamos a hacer las mediciones, por muy elementales que sean, como estas mediciones de peso y talla, que a veces las personas llegan tan inquietas que no se quedan tranquilas, no se relajan, etcétera, y hace que sea un poco difícil la medición, ¿ya? La forma de registrar la información. ¿Quién va a registrar la información? ¿Dónde se va a registrar? ¿Usted va a trabajar con un ayudante o usted misma o mismo va a anotar las mediciones? Eso es importante porque, por ejemplo, cuando yo le digo a un ayudante 44, ¿qué me dijo? ¿34 o 44? Entonces a veces hay que establecer un protocolo para que diga 34 y sabemos que es 34. ¿Ya? O en la estatura, en vez de decir 1,88, 1,88. Esos protocolos, por muy obvios que parezcan, hay que establecerlos para poder anotar bien los números y no cometer un error en el traspaso de la información. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para la aplicación de la prueba? Primero, que la persona venga en ayuna, que la persona venga descalza, en fin, todas aquellas consideraciones que son importantes para medir, ¿ya? Porque a veces hay personas que dicen, sabe que esta medida que usted me está dando está mala, porque la balanza de mi casa me dice que tengo menos kilos de peso. Entonces, en esas circunstancias hay que establecer la forma de calibrar y saber que estamos calibrando bien nuestro material para poder medir. Presentación de los datos de las personas medidas. Normalmente se sugiere, cuando hacemos datos familiares, podemos poner nombres de las personas, pero si no, si hacemos medidas que sirven para investigación, lo ideal es tener solamente la mención de sujeto 1 y en otro lugar tener las medidas y los nombres de esas personas, porque hay que guardar la identidad de estas personas. Primero, ponerlos en tablas los datos y luego esas tablas graficarlas para ver cuál es el dato de todas las personas y después ver la ubicación de cada persona en el gráfico. Entonces, una cosa es ponerlo en tabla, que dice tabular la información, y otra cosa es graficar. Y aquí los gráficos tienen que ser gráficos de punta, gráficos de torta, hay que elegir un histograma, el mejor gráfico que permita describir los datos que están en tabla, ¿ya?
Normalmente cuando usamos porcentajes, se usan los gráficos de torta. Pero cuando queremos hacer la distribución de una persona, hacemos gráficos de histogramas, ¿ya? Luego hay que describir y fundamentar los resultados. Por ejemplo, el resultado de la señorita Macarena es de bla, 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 y tiene un índice de masa corporal, porque el peso y la talla al cuadrado, fundamente el resultado. Este resultado obedece a que la señorita, estoy inventando Macarena, por si acaso, es porque la señorita Macarena ha desarrollado un programa de halterofilia, el cual lleva 6 meses, por lo tanto, los datos corresponden a, en fin, y ahí hay que fundamentar por qué estamos encontrando esos resultados. Hay aquí. Después, señalar las decisiones a tomar respecto al análisis de los datos. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de Macarena, suponiendo que Macarena es una, vamos a inventar que Macarena es una deportista de alto rendimiento en halterofilia. Debemos decir que el índice de masa corporal no sirve para determinar el índice de masa de la señorita Macarena, porque va a estar sobreestimada, va a arrojar que ella tiene sobrepeso o obesidad. Sin embargo, si hacemos la medición de composición corporal, nos vamos a dar cuenta que ella tiene mucha masa magra y muy poca masa grasa. Y eso es por el deporte que practicaría si ella fuera de halterofilia. Entonces, el índice de masa corporal es una forma de medir, pero a personas normales que no hacen actividad física de forma competitiva. Para las personas que hacen actividad física de manera competitiva, tenemos que usar otras unidades para determinar la composición corporal. Entonces, las decisiones que debemos tomar respecto a este caso, debería decir que para predecir o para prescribir ejercicios para ella, habría que ver su anamnesis y a partir de esa anamnesis, sabiendo que ella es deportista de alto rendimiento, buscar otras formas de medición para prescribir ejercicios para el alto rendimiento o para la salud. Porque hemos de saber que las personas que practican halterofilia, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen una cavidad cardíaca muy pequeñita y unas paredes del corazón muy amplias, muy grandes, muy potentes. Entonces, ella normalmente en un estado de reposo, una persona que hace halterofilia, está sobre 90 pulsaciones por minuto. Y cuando hace entrenamiento o compite, sus pulsaciones se disparan mucho sobre 200 latidos por minuto y después le cuesta mucho recuperarse porque tiene unas cavidades pequeñitas, sin embargo tiene un corazón muy potente, porque ese corazón potente tiene que responder a los altos kilos que hace y los trabajos isométricos cuando está sosteniendo los kilos de peso. Un corazón normal se rompería. Entonces, estas son consideraciones que uno debe tomar cuando está aplicando este tipo de mediciones a deportistas de alto rendimiento. Pero también tiene que saber si está con deportistas de alto rendimiento o con personas normales o que tienen algún problema de tensión arterial elevada, etc. ¿Ya? Por eso es muy importante la anamnesis al comienzo de cualquier medición o al comienzo de cualquier problema
digamos, a cualquier trabajo de actividad física que debamos desarrollar con estas personas. Bueno, el formato no es un mayor problema. Sin embargo, siempre cuando usted inicie un trabajo, haga una introducción. Este trabajo, este taller, este informe contiene los datos, los resultados, la experiencia, etc. Y la bibliografía. La bibliografía. Aquí hay algunos errores que son típicos, que ponen el link, pero no ponen el autor del artículo. Entonces aquí hay que poner dos cosas. Por ejemplo, el autor del artículo y que se encontró, y ahí pone la linkografía. No solamente poner linkografía, porque a veces la linkografía viene más de un autor. Entonces, importante poner el autor y en qué link lo podemos encontrar. No poner solo la linkografía. ¿De acuerdo? También en la bibliografía, a veces usted ha ocupado apuntes de profesores. Poner que son apuntes o manuales del profesor X, Y o Z de la asignatura, qué sé yo. Entonces, esto es muy importante porque este tipo de informe nos está conduciendo al desarrollo de informes científicos que nos permitirá después desarrollar trabajos científicos, sobre todo cuando ustedes avancen a hacer su seminario de título o como le llaman cariñosamente, su tesis de grado, de pregrado. ¿Alguna pregunta o alguna duda que haya respecto a esta pauta para entregar los informes? No, parece que queda claro, ¿no? Por mi parte, sí, profesor, queda claro. Perfecto. Entonces, no olviden seguir esta pauta porque después ustedes hacen un tic nomás. Ah, tengo el marco teórico. Tic. A veces podrían tener alguna duda en la longitud del marco teórico. Y ahí pregúntenme a mí. Ya, hágame una pregunta, profe. Tengo este marco teórico, lo agrando, lo achico, lo amplío, etcétera, y yo los voy orientando, porque estos documentos, la idea es que después les quede como buenos argumentos en sus trabajos, ¿ya? Sobre todo porque cuando a ustedes los contraten, por ejemplo, les cuento cuál ha sido mi experiencia. Cuando a mí me han contratado para medir, por ejemplo, la selección chilena de fútbol, yo entrego esto. Le digo, objetivo, medir, bla, 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 a través de tales test, la anamnesis de los jugadores, bla, 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 en fin. Y después le entrego los datos, las pautas, qué sé yo. Incluso a veces comparo estos resultados con algunos resultados de nivel de deportistas a nivel internacional u olímpico. ¿Ya? Entonces así se les entrega un trabajo completo y después naturalmente los vuelven a contratar, porque su trabajo está muy bien desarrollado y muy claro. Entonces, esa es mi experiencia que tengo yo y el por qué me importa mucho que ustedes hagan buenos trabajos para que con entrenadores se lleven bien, con preparadores físicos se lleven muy bien, porque ustedes le aportan el dato desde una perspectiva científica. Ahora, naturalmente que la ciencia va avanzando, tanto avanza la tecnología. Entonces, a veces uno aplica tecnologías que también debe de alguna manera educar a las personas con las cuales está usando esa tecnología. Por ejemplo, electrocardiograma. En Italia se usó un electrocardiograma y además se usó un ecocardiograma para medir a las personas que iban a estudiar licenciatura en actividad física y educación física, como una forma de predecir muerte súbita inducida por ejercicio. Entonces había que explicarle a las personas que se estaba aplicando esa tecnología para establecer algún nivel de predicción. Ahora,
en lo concreto no fue un buen predictor, pero a las personas hay que explicarle el por qué y para qué estamos usando esto. Por ejemplo, cuando hemos medido somatotipo en niños, y hemos medido 3 pliegues, en alguna oportunidad, como eran alumnos de quinto básico y sexto básico, a esa edad los chiquillos en una sala cerrada no huelen muy bien, entonces decidimos eh, que eran 30 alumnos, hacer 3 grupos, que entrara el primer grupo de 10 y los demás esperaban. Entonces, cuando medimos al primer grupo de 10 y salieron, a los demás les dijeron que los estábamos pinchando en el brazo y que eso era súper doloroso. Una broma de ellos, naturalmente, pero que nos costó mucho convencerlos de que no era así. Entonces tuvimos que hacerlos ingresar toda la sala, explicarles de qué se trataba, mostrarles, porque una bromita nos había echado a perder muchas horas de trabajo. Entonces, por eso es muy importante que las personas sepan para qué lo estamos midiendo, cómo lo vamos a medir, qué vamos a hacer con estos resultados, en fin, entregar la mayor información posible. Para recordar algunas cositas nomás. Algunas cositas nomás. ¿Ustedes conocen su peso? Sí, conocen el peso que tenían por lo menos. ¿Conocen su estatura? Sí. Bueno, realicen el cálculo de su índice de masa corporal en este momento. Con un lápiz, con su calculadora, con su teléfono, realice el cálculo de índice de masa corporal. Peso partido por la altura en metros al cuadrado. Peso partido por la altura en metros al cuadrado. ¿Qué dato le arroja? Ahora, hágalo, tiene 3 minutos para eso. Profe, disculpe, ¿era peso partido por la altura? Por la altura al cuadrado, eso es. Ah, Aquí en la pantalla está. ¿Mm? Profesor, ¿Sí? yo calculé mi MC, ¿Cuánto es? 26. Estoy con sobrepeso, ¿Por qué cree que está con sobrepeso? porque la norma es hasta 24, ¿no? No, eso está muy bien, 24,9, 25. Pero independiente de la norma, ¿por qué crees tú que estás con sobrepeso? O sea, en relación al cálculo, No, pero pero ¿qué has hecho en tu vida que te tiene así? quizás puede ser el tema ahora de la cuarentena, este periodo quizás. ¿No? Busca una explicación rápida. ¿Qué crees tú? Quizás más que eso, creo yo, porque generalmente hago actividad física. Pero Pero a lo claro, mejor estás muy musculoso, pues, ¿o no? claro, lo más probable es que se deba a eso, a la masa muscular, al La masa porcentaje de masa muscular muscular. y no se debe a
a porcentaje de grasa. Claro, esa duda la vamos a tener que despejar. La vamos a despejar, ojalá en un taller próximo. ¿Ya? ¿Quién más tiene datos? Ya me voy a poner pesado. Macarena, ¿cuál es tu dato? Espéreme, profe, todavía no ¿Todavía no termino. va? Elías, ¿cuál es tu dato? 22,1. Elías, estás en perfectas condiciones. ¿Piensas que estás bien? Sí, sí. ¿Un poco flaco, quizás? ¿O no? No, ahora con la cuarentena he comido un poco más. Perfecto. ¿Qué actividad física haces habitualmente cuando no estábamos en cuarentena? Salgo a trotar, juego la pelota. Ya. Eres más bien flaco a simple vista, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. Poca masa muscular. ¿O te encuentras ajá. musculoso? Cuando te miras al espejo, ¿te encuentras musculoso o No, no, soy flaquito, flaquito? flaquito. Rápido, ágil, ¿o no? ¿Eres rápido y ágil o no? ¿O lento? Yo creo, supongo, no sé. Pero cuando juegas a la pelota, cuando hay un cruce, ¿llegas rápido o te pasan? Fácil. Ah, no, sí, bien, bien. No hay Ya, que comparar, tendría que comparar con otras ya. personas. Bueno, Ever, ¿cómo estamos? ¿Qué dato tienes? Bien, profe, 22,6. Oye, que están flacos estos cabros. Sí, pero igual depende de mi estatura, igual soy chico. Eres Entonces, chico. sí, igual creo que está dentro de lo normal. Igual para el fútbol, por ejemplo, que a mí me gusta jugar harto a la pelota, ¿Ya? creo que me falta un poco todavía para estar en un peso ideal, por decirlo así, Perfecto. a las demandas que exige el fútbol. Claro, porque el fútbol ahora exige mucha masa muscular, pues, Claro, potencia igual, harta velocidad. ¿no es cierto? Antes no exigía tanta masa muscular porque habían jugadores extraordinariamente buenos, pero eran un poco gorditos, ya con Claro, sobrepeso, y en la medida que se fue haciendo más competitivo, se fueron haciendo más atléticos los jugadores. Antiguamente claro, existía el mito de que los jugadores sudamericanos, como eran muy buenos para la pelota, no necesitaban condición física. Y eh, bueno, ese mito quedó ampliamente destruido con ver lo que pasa en Europa, ¿ya? Que todos aspiran a ir a Europa porque allá se juega muy competitivamente, aun cuando sabemos que en Argentina y en México es muy competitivo, y en Brasil, ¿qué decir? ¿Te fijas? claro. Entonces, los jugadores pequeños deben ser muy, muy, muy fuertes y muy rápidos. Sí, po. Entonces, se induce. Vamos por este otro lado. Macarena, ¿cuál es tu dato? 22,6, profe. Está flaca, Macarena, estupenda, ¿o no? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Igual no soy tan alta tampoco. Tan alta tampoco, ya, bien. Eh, Estefanía, ¿cuánto te dio? No está la Estefanía, parece. Señor Fernández, ¿cuánto le dio? 18,4. Oh, está tan flaco. Sí, Oh, ¿y por qué tan flaco? mi contextura me cuesta mucho ganar masa. Oh, ay, 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 ay. En general, ¿te cuesta dormir? Eh, no, yo diría que no. Ya, ¿eres muy inquieto, no muy inquieto? Sí, más o menos.
¿Te, andar moviéndome harto. te has hecho exámenes de sangre? No, hace muchos años que no me hago un examen. Ya. Mi Pero sugerencia siempre de sería- niño sufrí Dime nomás. No te escucho. Me quedé sin audio. como de nutrición. Ya. Entonces, en tu caso, Juan José, sería súper bueno, saliendo de esto, que te hiciera un examen general de sangre, ¿eh? Porque es bueno estar al tanto de qué está pasando contigo. Aun cuando, ¿qué es lo que ocurre? Uno siempre dice, no, yo soy así. Sí, pero a veces puede haber algún detonante que se puede solucionar de manera sencilla. ¿Ya? Bueno, ¿te fijas que estamos entrando en evaluación? Sí, sí. Ese es el aspecto. Diana, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, te escucho, fuerte y claro. Que antes se me escuchaba abajo, por eso lo preguntaba. Eh, ¿Cuál es tu dato? 20. 20. Diana, ¿por qué estás tan flaca? Que adelgacé ahora en cuarentena. Adelgazaste. Bien, bien. Vamos a tener que eh, retomar nuestra actividad, pero bien. Susan, ¿cuál es tu dato? Gabriela, ¿cuál es tu dato? O Ignacia, ¿cuál es tu dato? 22.3. Ignacia, tú tienes que ser más musculosa, eres una jugadora de fútbol. eh, Sí, pero lo mío es la velocidad. te necesitamos en la selección. ¿Ya? Ojalá algún día. Ya, ojalá tengamos tiempo para poder subirte a la plataforma de contacto para ver cuál es tu potencia. ¿Ya? Sería buenísimo. Ojalá, crucemos los dedos para ya en el mes de octubre ya podamos estar volviendo a la U a probar algunos laboratorios. Gabriela, ¿cuál es tu dato? O Susan. A mí me dio 21.1. 21. Oye, vamos a tener que hacer con eso que me están indicando, vamos a tener que hacer, no sé, pues una agencia de modelos, pues. ¿Ya? Con eso está bien. ¿Pero has perdido masa muscular o no? Sí, encuentro que estoy flaca, pero grasosa, así como Ah, que perdí ya, masa muscular perfecto. y tengo más grasa abdominal. Ya, perfecto. Ay, 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 que cuesta recuperar la condición, ¿eh? Estefanía, ¿cuál fue tu dato? 26, profe. Oh, ay, 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 ay. Bueno, estamos en el límite, Estefanía. Pongámosle atajo ahí. Estamos al borde, Sí. ¿sí? Pero físicamente, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? No, yo creo que estoy más gordita. Ah, estás más gordita, ya. Dejémoslo que ha descendido la condición física. Eso. Oye, necesito lo siguiente. Necesito... Macarena, ¿cuál es tu dato? No me voy a olvidar de ti. Ya le dije, pues, profe. Ah, pues, disculpa, me equivoqué. Necesito que me digan cuáles van a ser las parejas, que me las manden por escrito y yo les voy a mandar vía correo electrónico las tareas de qué test nos van a enseñar. Entonces, la próxima clase y la próxima semana hago clase yo y después ya comienzan ustedes a enseñarnos hasta que podamos recuperar nuestros laboratorios. ¿De acuerdo? ¿Han pensado con quién van a trabajar ya? ¿Se han puesto de Sí, acuerdo? profe. Sí, profe, yo ya Ah, tengo fantástico. mi grupo Yo igual. igual. Entonces, envíenmelo al correo y yo le envío la tarea, ¿ya? Para tener todo cuadrado. ¿De acuerdo? Profe, vale.
Profe, con el área que queremos hacer. Empecemos con adulto mayor. ¿Ya? Ya, Vamos a empezar con adulto mayor. Yo les voy a dar tareas para adulto mayor. Hay algunas pruebas que son físicas, otras que son sociales y otras que son cognitivas. ¿Ya? No todo va a ir por el lado físico. ¿De acuerdo? ya, profe. Y ahí vamos a ir Ah, compartiendo. profe. Eso es. Preguntas, consultas, sugerencias, por favor. Profe, los talleres, o sea, o los documentos que nos va a enviar, ¿lo va a enviar al correo personal de cada uno o a un correo en general? Y también al iAula. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ya, profe. Genial. Al correo Ya, personal y genial. también al iAula para que compartamos todo, pero hay algunas cosas que al comienzo se las voy a enviar solo a ustedes, a la Ya, pareja, al grupo, digamos, y después que ustedes pongan, ya ahí la subimos al iAula. ¿Ya? ya, profe, bacán. Eso Gracias. vamos a ir afinando. Bueno, que tengan una bonita semana. Cuídense mucho, por favor. Y los datos que arrojaron el IMC de hoy día son un muy buen augurio. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Chao, profe. Ya. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Profe, Envíenme el cuídese. correo con sus parejas. Ya. Ya. Chao. Chao, chao, cabros. Chao.